interna, y ahí se habló de introspección tradicional, me confundí un poco porque yo tenía entendido que la percepción interna también se utilizaba como método experimental, en diferencia de la introspección tradicional, que es más filosófica. Pero en un momento se diferenció, recién Ana hablabas de la diferencia entre introspección experimental y percepción interna, ¿puede ser? Me preguntaron esa diferencia, pero porque que es bastante fina, y lo que contesté se relaciona con que la percepción interna es la percepción que tenemos, esa percepción la podemos tener tanto en una autoobservación de zambullirnos en nuestro mar de sensaciones, como la podemos encauzar tratando de no incurrir en el error de estímulo, tratando de ser sistemáticos en un trabajo de introspección experimental. La diferencia, si vos me decís qué diferencia hay entre percepción interna e introspección experimental, y me lo preguntás así, te diría, bueno, la percepción interna es solamente la percepción que tengo del objeto, y la introspección es un método que tiene una serie de características. No sé si. De todas formas, es una diferencia más refinada, que si no está tan claro y tan desarrollado en los textos, tampoco vamos a ir tan al pie de página, sino a lo central que plantea Wundt. El objeto, el método, las dos psicologías, las diferencias respecto a otras disciplinas. Digamos, tenemos preguntas de este estilo, y por ahí otras personas nos preguntan si vamos a tomar funcionalismo o Angel o cosas que son fuentes primarias que están, digamos, ni vamos a dejar autores, porque la verdad que tenemos preguntas para todos los autores, o sea, va a haber preguntas de todos, absolutamente todos, ni tampoco vamos a ir a cuestiones tan finas que no se evaluaron ni que nunca se mencionaron los teóricos, y que son discusiones abiertas. Creo que es ir a lo central de cada texto. Sí, preguntaban en el video anterior, en la sesión anterior, preguntaban estructuralismo y funcionalismo, diferencias, y vamos a tomar diferencias. Como Ana les había dicho, Wundt, según Araujo, no es estructuralista. El que es estructuralista podríamos decir que es Titchener, el discípulo de Wundt, y que el funcionalismo de alguna manera, cuando emerge, va a ser toda una crítica a ese estructuralismo de Titchener que se encuentra en Estados Unidos. ¿Sí? Recuerden eso. ¿Qué estudiaba el estructuralismo y qué estudiaba el funcionalismo? Se los vamos a preguntar. Recuerden que el estructuralismo estudia la conciencia, el funcionalismo también estudia la conciencia, pero van a entender la conciencia de distinta manera. ¿Sí? Los mismos nombres se los dicen de las teorías, digamos. Uno lo va a entender a grandes rasgos, más como una estructura, y el otro más como una función, como un proceso. ¿Sí? Y nos tenemos que poner desde las premisas metateóricas, el estructuralismo va a ser en ese punto atomista. ¿Por qué? Porque va a entender a la conciencia como un conjunto de elementos. El funcionalismo, por el contrario, va a entender a la conciencia como un proceso, como una función y como un órgano de adaptación al medio. Acuérdense cuáles son las premisas filosóficas, los antecedentes filosóficos del funcionalismo. Se los vamos a preguntar. El evolucionismo, el pragmatismo, ¿sí? ¿En qué autores se ven determinadas premisas filosóficas? Se los vamos a preguntar en muchos. En Watson, el modelo angloamericano, el empirismo inglés. En Wundt aparecen ambos modelos, acuérdense de eso. ¿Sí? En parte de su obra aparece el modelo más angloamericano, más empirista, más atomista, y en otra parte de su obra aparece el modelo más centroeuropeo, más idealista alemán, más holista. Respecto de la pregunta que hacen de Wundt, el concepto de causalidad física no lo vamos a tomar porque está muy mencionado por arriba en el texto de Araujo y no está explicado, entonces no vamos a tomar cosas que no están explicadas. Respecto del paralelismo psicofísico, es la posición que tenía Wundt para resolver el problema mente-cuerpo. Respecto al problema mente-cuerpo hay posturas monistas, posturas dualistas, ¿no? Y hay posturas como la de Wundt, que es un paralelismo psicofísico, donde
van en paralelo a lo físico y lo psíquico. Eso sería el paralelismo psicofísico de Wundt. Pero no vamos a ahondar en conceptos que no están explicados, así. Tengo una duda con algo Sí. general respecto al módulo 5, que quizás no lo vimos tanto en la cursada. Se van a preguntar cosas demasiado profundas, por así decirlo, de ese módulo, o quizás cuestiones mucho más generales, o quizás no se va a enfocar tanto en ese módulo. Respecto al módulo quinto, entra de la misma manera que entra todo porque es de parte de la bibliografía obligatoria. Como tiene menos conceptos teóricos, el módulo quinto son textos que nos cuentan la historia de la psicología en Argentina. No vemos un texto de una fuente primaria de José Ingenieros como vemos un texto de Wundt o un texto de Watson. Entonces, no hay conceptos, sino hay caracterizaciones de periodos, por ejemplo, en el texto o de Klappenbach o de Dagfall. Y es importante que ustedes sepan las características de cada periodo, o en el modelo Boulder, cuando habla del modelo de formación de psicólogos, que sepan qué características tiene ese modelo, qué implicó, qué se criticó, o Ardila cuando habla de las características de la psicología en Latinoamérica, bueno, cuáles eran, rasgos generales, pero que tienen que estar claros, no hay conceptos como para, ni vamos a tomar fechas, ¿no? En tal fecha no hay fechas, sino hay caracterizaciones de distintos momentos históricos. Entonces se aborda por ahí desde otro lugar, pero sí se va a tomar y entra todo. Bueno, ¿alguna duda de funcionalismo, estructurales, para pasar ya al módulo 2, algo del primer módulo? Si el estructuralismo y funcionalismo hay que ubicarlos en los modelos de mente. Sí, en realidad no, son teorías, son desarrollos teóricos que no encajan punto por punto en un modelo de la mente o en otro, como si podemos ubicar el conductismo en el modelo de la mente angloamericano, o casi todo Maslow en el modelo de la mente centroeuropeo. Pero puede haber notas, nosotros no vamos a preguntar en qué modelo de la mente ubicamos uno a otro cuando tienen tonos mixtos, digamos. Pero sí podemos decir, el concepto de conciencia dentro del funcionalismo, ¿a qué modelo de la mente responde? Y lo que dice el funcionalismo es que la conciencia se adapta como un todo, que es un fluir, entonces en ese punto tiene aspectos del holismo que es propio del modelo centroeuropeo. Bueno, si preguntamos qué cosa para que ustedes sepan con claridad dónde ubicar los dos modelos. Porque autores como Freud, como Freud, como Wundt y como el funcionalismo no encajan en todas las premisas metateóricas de uno de los modelos, sino que tienen aspectos de ambos. ¿En qué modelo de la mente responde? Y lo que dice el funcionalismo es que la conciencia se adapta como un todo, es un fluir teórica de uno de los modelos, sino que tienen aspectos de ambos. Claro. ¿En qué modelo de la mente responde? Esa sos vos, Ana. Claro, justamente no tiene que encajar en uno y en otro. Hay autores que sí se encajan en uno, pero hay autores que tienen de ambos. Entonces lo que te comentaba es que no te voy a preguntar el funcionalismo en qué modelo de la mente, sino algún aspecto que esté muy claro del funcionalismo que pueda asociarse a uno de esos modelos de la mente, pero el funcionalismo tiene aspectos de uno y de otro. El estructuralismo, por ejemplo, sí un método experimental que quería la cuantificación, que buscaba una psicología científica, y en ese punto tiene aspectos del modelo de la mente angloamericano. Pero el objeto de estudio era la experiencia humana inmediata, tenía que ver con lo subjetivo, y tenía aspectos que lo acercan también al modelo centroeuropeo. Y eso también se ve en Wundt, y también se ven otros en Freud. Freud tiene aspectos más del modelo centroeuropeo, la inspiración, el holismo, pero a la vez quería que el psicoanálisis sea una ciencia natural, buscaba leyes generales, que es propio del modelo angloamericano. Así que en ese punto no va a haber preguntas ambiguas en los modelos de la mente. Si se considera a Wundt solamente como un experimentalista, entonces se caería en una falacia justificacionista, ¿no es cierto?
dice el compañero. Bueno, si yo soy una psicóloga experimental y quiero hacer una historia de la psicología experimental y digo, ya lo dijo Wundt con todo su desarrollo, que la psicología es una psicología experimental, y tomo solamente lo que dijo Wundt en su psicología experimental, sí es un justificacionismo, porque estoy usando la figura de Wundt para justificar mi punto de vista actual, tomando aquello que me conviene para fundamentar mi posición. En ese punto sí. Es un justificacionismo, porque no se toma todo solo Wundt, sino lo que me conviene. Es lo que hizo Titchener, como dice Andrea. Y Ay, qué Franco. olor. Estas me tienen podrida con el bife. Espero que no seamos nosotros. No sé. Ahí Soledad levanta la mano, ¿puede ser? O apretó sin querer una manito. Por ahí sin querer. Bien. Bien. ¿Alguna otra dificultad respecto del módulo 1? No, pero apurémonos. Ahí nos piden que nos apuremos. No apagó el micrófono la compañera. Apaguen los micrófonos porque si nos insultan o algo preferimos no enterarnos. Vivir en la ignorancia, así como, qué bueno, salió todo genial. Así que preferimos eso. Bueno, podemos pasar al módulo 2 y concretamente a dudas respecto del módulo 2. Módulo 2, bueno, tenemos los rusos y tenemos los norteamericanos, ¿sí? Y Ardila. Y, bueno, y Ardila, que es colombiano. Pero bueno, Ardila es como un ejemplo. Ustedes vieron que Ardila es como un ejemplo para ver cómo el modelo angloamericano puede bajarse a un modelo clínico. Generalmente el módulo 2 se lo ubica o se lo ejemplifica mucho con el tema del aprendizaje, de la educación, ¿no? Porque son grandes teóricos de lo que ha tenido que ver con el aprendizaje. Entonces la función que tiene el texto de Ardila es poder ver un ejemplo de un modelo clínico basado justamente en las premisas o las características que tienen los modelos del módulo 2. ¿Por qué nosotros lo llamamos corrientes objetivistas, digamos? Sería la pregunta. Si alguno quiere responder. Espero que sea solo por vergüenza. Esa. Básicamente porque estudia la conducta, bueno, hay Seygenov, Becherev y Pablo, cada uno de su perspectiva, pero lo objetivo, lo que se puede ver, o básicamente eso a grandes rasgos, no se apela a lo subjetivo. Salvo Becherev cuando habla del tono neuropsíquico, que sería como una excepción, se trabaja sobre la conducta, sobre lo visible. Bien. Ahora es como que se deja la conciencia de lado, más que nada. Bien. Ahora uno podría encontrar diferencias entre los rusos y los norteamericanos, ¿no? Respecto de eso. Uno podría decir, bueno, el esquema de los conductistas es estímulo-respuesta. Y lo que hay en el medio, no sé, no importa, digamos, ¿no? Porque justamente no es medible, no es observable. Y yo quiero hacer una psicología científica, tengo que ampararme en el modelo de las ciencias naturales, y por lo tanto tengo que ser objetivo, experimental, cuantificable. Y los procesos internos o la conciencia no es medible ni objetivable, por lo tanto, lo que van a decir los conductistas es yo me centro en los estímulos del ambiente y en las respuestas que emite el organismo. Por eso estudian la conducta observable. Pero los rusos incorporan una variable interviniente entre el estímulo y la respuesta. Sobre todo Becherev. ¿Qué aparece ahí en Becherev entre el estímulo y la respuesta? ¿Dónde está el nivel explicativo en Becherev? El organismo. Más fuerte, a ver. Acá me dicen, a ver, leo, organismo, corteza cerebral, organismo. El organismo que es el centro mediador.
Y en la base material, podríamos decir, ¿no? La El base cerebro. material. El sistema nervioso, que es otra diferencia que tiene con Watson, que a Becherev le importa el nivel cortical, el nivel neurofisiológico de los procesos, mientras que Watson tiene un nivel de análisis estrictamente psicológico. No le interesa la base material, el sistema nervioso, el cerebro, sino que analiza la conducta, presento estímulos, mido respuestas. Mientras que en Becherev está, como en los reflexólogos rusos, les interesa la actividad cerebral, los centros nerviosos, esa asociación que se produce, esa reviviscencia de huellas que se produce en la corteza cerebral. Está bien. ¿Qué hace, como dice Uli, justo lo vi porque se llama igual que mi hijo, al proceso neuropsíquico, ¿no? Esta fase asociativa, que es una diferencia entre Becherev y Watson. Recuerden que Watson y los conductistas son psicólogos, además, ¿no? Porque viene de esta cuestión que plantea Danziger, que en Estados Unidos aparecen las primeras carreras, los primeros psicólogos. Y en Rusia no son psicólogos, no está la carrera de psicología. Becherev, Pavlov, no tienen el título de psicólogos, ¿sí? Entonces ahí tienen otra diferencia. No, en el condicionamiento clásico no hay variables intervinientes. Hay asociación por contigüidad entre un estímulo incondicional y un estímulo neutro que se vuelve estímulo condicionado. Pero si vos ves, es en Becherev la diferencia, digamos, pero sí lo que se ve en Pavlov es el nivel de análisis fisiológico, que no está en Watson. Becherev habla de tono neuropsíquico como lo que construye, forma y determina la personalidad, pero no se puede ser psicólogo objetivo y hablar de personalidad, porque añade la variable subjetivista endogenista. El tono neuropsíquico es la única nota, el único concepto de Becherev que no encaja con una perspectiva estrictamente experimental, objetiva, porque habla de algo exogenista. Es un concepto que también lo diferencia de los psicólogos norteamericanos conductistas, porque habla de algo que es congénito, que se gesta en el útero materno y que sería como una precondición, un tono, algo que prepara. Así que sí está bien, es como un tono, un elemento subjetivo en su teorización. Uno podría decir es un elemento Sí. europeo, digamos, ¿sí? Por eso se dice que Becherev, como dice Candela, es menos ambientalista por el tono. Claro, aparece esa variable innatista, digamos, ¿no? El tono determina tu personalidad. Claro. Nacés con determinado tono. En los conductistas todo era aprendido, digamos. Salvo en Watson aparecen los 3 patrones emocionales innatos, pero después todo es aprendido, digamos, ¿no? Recuerden que está en el texto de Milholland y Forilla, que en Watson dice que aparece el miedo, el amor y la ira o la cólera como patrones emocionales innatos, pero después todo es aprendido. Por eso son bien angloamericanos. El ambiente es el verdadero constructor del psiquismo. Y por eso aparece en Ardila el modelo terapéutico, ¿sí? Que dice, si una persona tiene determinado trastorno comportamental, es un aprendizaje desadaptativo. Y por lo tanto, si es un aprendizaje desadaptativo, el objetivo terapéutico, desde el modelo de Ardila, va a ser que desaprenda esas conductas desadaptativas y la persona pueda aprender conductas más adaptativas. Y acá aparece otra de las premisas metateóricas, que tiene que ver con el optimismo. Estos modelos son bastante optimistas en el sentido de que la conducta es maleable y yo puedo modificar, ¿sí? No hay estructuras fijas que me determinan, ¿no? Sino que yo puedo modificarlo. Por eso dice Ardilas, el trastorno, así como se aprende, se puede desaprender y aprender nuevos patrones comportamentales más adaptados a la situación. ¿Algo más del módulo 2?
Respecto de los rusos, además del tono neuropsíquico, generalmente vamos a preguntar diferencias entre los estadounidenses y los rusos, en general, no tanto diferencias entre los rusos mismos, porque más que diferencias son que trabajaron distintas líneas de investigación. Becherev era un psicólogo un médico que tenía un desarrollo en psiquiatría, hacía un tipo de desarrollo más aplicado, mientras que Pavlov solamente fue un fisiólogo de laboratorio. Entonces, estudiaron cosas distintas. Pavlov, bueno, es el clásico ejemplo que vemos del condicionamiento y los estudios con los reflejos, mientras que Becherev se arriesga un poco más porque tiene otros objetivos, porque de hecho Becherev no lo prueba experimentalmente, esta construcción que hace de el psicorreflejo o la distinción entre el reflejo simple y el proceso neuropsíquico. Y respuesta a Sechenov, podríamos decir, es un poco el que inicia en la tradición rusa la psicología fisiológica de los reflejos objetiva. Porque antes, si vemos el devenir de la psicología rusa, tenemos a Chelpanov, que hace una psicología al estilo de Wundt, una psicología con introspección experimental, más subjetiva, y va a ser Sechenov el que va a tomar el estudio de los reflejos y a estudiar el cerebro como el órgano del alma, dice Sechenov, como el objeto de estudio para hacer una psicología. Ahí preguntan por Rogers, pero Rogers no lo vemos en la materia. No lo vemos. Ese es el título del libro. Claro. ¿No? A Rogers. Claro. Nosotros vemos hasta Watson, digamos, en la materia. Bien. ¿Quieren pasar al módulo 3? Pasemos al 3. Módulo 3, las corrientes clínico-observacionales. Como conjunto de desarrollos tienen la particularidad de nacer por fuera de la academia, no son psicologías que nacen en las universidades, sino que nacen en el ámbito clínico o en manos de médicos, o bueno, en el caso de Ribot de filósofos, pero que tienen una vocación de observación médica y que nacen del estudio de la clínica, de la observación de pacientes, de otro contexto que no es un contexto académico. Son las corrientes clínico-observacionales. Ahí preguntan por Sorday del módulo anterior. Sí, de Sorday, recuerden, perdón, Ana, recuerden la ley de efecto. ¿Sí? Sorday es un autor que está entre el funcionalismo y el conductismo, por eso su teoría se llama conexionismo. Y básicamente lo que él trabaja es cómo aprenden, cómo se aprende. Aparecen ahí la ley del efecto y aparece también la ley de parsimonia. La ley de parsimonia, recuerden, va a ser como una ley que va a ser característica de casi todo el módulo, a nivel de lo que son las explicaciones parsimoniosas o las explicaciones simples. Respecto de la ley del efecto, y ustedes pueden ver la influencia también del pragmatismo, ¿sí? Recuerden esto de grabo las respuestas correctas y elimino las respuestas incorrectas de acuerdo al efecto que esas respuestas tengan. Y si son exitosas, si me producen placer, y acuérdense acá del hedonismo, si me producen placer, grabo esas respuestas, y si me produce displacer, elimino esas respuestas de mi repertorio conductual. Por eso el aprendizaje para Sorday se daba por ensayo y error. Y cuando vayamos al módulo 4 y veamos Kohler con el aprendizaje por perspicacia o insight, ustedes van a tener que hacer ahí algún tipo de contrapunto entre ambos autores, porque va a aparecer algunos múltiples choice respecto de la diferencia del aprendizaje entre Sorday y Kohler, seguramente. Volvamos entonces ahora al módulo 3. Módulo 3. Como decía Ana, en este caso trabajan sobre el sujeto enfermo, ¿sí? La construcción teórica se hace a partir de la clínica, ya no es a partir del laboratorio, ¿sí? La construcción del conocimiento, sino a partir de la clínica. Salvo el creador de la psicología patológica, que era Ribot, que si ustedes leyeron el texto de Reuchlin, no era médico, sino que era filósofo, por lo tanto, el acceso a la casuística o a los pacientes, digamos, estaba restringido, no así para sus discípulos, que tenían la doble formación de médicos y filósofos. Son corrientes también psicodinámicas. ¿Por qué nosotros lo llamamos psicodinámicas?
por la existencia de fuerzas internas que están en oposición. Excelente, exacto. Excelente. Ujú. Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, el conductismo es una corriente adinámica, no hay fuerzas internas, digamos, ¿no? En cambio, las corrientes en el módulo 3 van a ser psicodinámicas, van a plantear lucha de fuerzas internas, ¿sí? De oposición. Y el único autor que está en el texto de Reuchlin y tiene, digamos, otro linaje es Whitmer, que es otro posible nacimiento de la psicología clínica, porque era un psicólogo funcionalista norteamericano que funda un journal, una revista de psicología clínica, una especie de consultorio psicológico, donde trata casos individuales, particularmente dentro del ámbito más bien educativo, y también lo menciona Reuchlin como otro posible nacimiento, ya no en Francia, en la psicología patológica, sino como una resolución de problemas prácticos, que era una característica del funcionalismo, en Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta, por ejemplo, de Ribot, de Janet, de Ribot, Charcot? Janet, Charcot, ¿sí? Como antecedentes de Freud también, ¿sí? Y piensen en esto que planteábamos hoy del nacimiento policéntrico. Acá la preocupación no es ni cómo conoce el sujeto, ni cómo adaptar el sujeto al medio, ¿sí? Acá la preocupación es explicar cómo enferma el sujeto. ¿Cómo pensaba Ribot, que es el creador de la psicología patológica, el proceso de enfermar de una persona? ¿A partir de qué? Ahí dice Maggie, desorganización. Bien. Involución. Involución. Bien. Patológica, le agrega Maggie. Entre todos vamos a probar, me parece. Sí, vamos a probar, pongamos fuerza, que sale. De lo más complejo a lo más simple. Bien, aparece, y acá aparece el evolucionismo otra vez. Como habíamos visto que el funcionalismo se basaba en el evolucionismo, vamos a ver que en Ribot aparece también el evolucionismo como una filosofía de base. Él se va a basar en Jackson, que era un neurólogo evolucionista inglés, y va a pensar a la enfermedad mental como una desorganización, es decir, como una involución. Ahí dice que quedan 10 minutos, hacemos así, volvemos a entrar. Otra vez. Otra vez. Como una desorganización patológica, y la desorganización tiene que ver con una involución, se van perdiendo determinadas capacidades, ¿sí? De lo más complejo a lo más simple. Sí, el evolucionismo incluye a Spencer, sobre todo los psicólogos tomaron a Spencer, porque Darwin hablaba de una evolución arbórea, azarosa, mientras que Spencer hablaba de una evolución de menor complejidad a mayor complejidad, de menos involucionado a más evolucionado. Y esto lo toma mucho la psicología al plantear estadios, progresiones, bien a los Spencer. Y observando... Ay, No, decilo. Y observando esta desorganización patológica, Ribot plantea que puede plantearse eso como un sustituto del método experimental, porque puedo formular leyes y puedo formular principios a través de la observación. De alguna manera dice, la observación es un canal legítimo para generar conocimiento. A través de la observación puedo generar conocimiento. Bien, su discípulo, Janet, digamos, va a retomar esta idea de desorganización patológica de Ribot, pero va a incorporar algunas cuestiones, ¿sí? Que ustedes vieron. ¿Recuerdan qué incorpora Janet al proceso de desorganización patológica de Ribot? Ahí ponen energía y tensión, el concepto de tensión. Una de las cuestiones que incorpora es la idea de tensión, de energía, y ahí Uli dice la conducta, exactamente. Ambos términos van a aparecer dentro del modelo de Janet, ¿sí? Aquellas conductas que implican mayor nivel de tensión o de energía, va a decir Janet, son las primeras en desaparecer,
y las últimas en desaparecer son aquellas que implican menor nivel de tensión o menor nivel de energía. Lo que dice Reuchlin es que el concepto de conducta para Janet es una conducta molar, no atomista como los conductistas. Es una conducta molar, holista y con intencionalidad. Entonces, uno podría decir que en el proceso de desorganización patológica de Ribot, Janet incorpora el concepto de conducta en el sentido francés, no norteamericano, y el concepto de tensión o energía. Bien, existe un factor energético tensión en las bases de las neurosis, dice ahí, conducta teleológica, tensión, muy bien, es eso. Bien. ¿Sí? Y después aparece el debate entre Charcot y Bergen con respecto a la hipnosis, la escuela de Salpêtrière y la escuela de Nancy. ¿Por qué? Porque Ribot, al no ser médico, enviaba a sus discípulos a estudiar medicina, y muchos de ellos fueron a estudiar con Charcot a la escuela de Salpêtrière, ¿sí? Donde se empieza a aplicar el tema de la hipnosis. ¿Cuál era la disputa en ese sentido? Me parece Roma atrás. Está la perra ahí. La perra aparece. Está persiguiendo una mosca. La crítica que hace Bernheim a Charcot, o a la escuela en realidad, era que la hipnosis era sugestión, digamos, era más una cuestión más cultural que un método efectivo. Y lo que propone, o en la escuela de Nancy lo que se propone, era algo de la pregunta insistente, algo así, que luego Freud toma para hacer lo que es la asociación libre. ¿Está bien? Claro. Para Bergen, de la escuela de Nancy, estos estados hipnóticos que eran inducidos a través de la hipnosis y que estaban presentes en la histeria, eran producto de la sugestión, no eran estados naturales como planteaba Charcot en el estudio con pacientes histéricas. Entonces hay un contrapunto, la escuela de Salpêtrière abogando por la hipnosis como criterio de diagnóstico de histeria, solamente las histéricas son hipnotizables, y están estos tres estados, la catalepsia, el sonambulismo y la letargia, que son estados naturales, propios de la enfermedad, mientras que está la escuela de Nancy con Bergen, que va a decir ese hipnotismo es un hipnotismo de cultura. En realidad, las pacientes están sugestionadas, ocurre el fenómeno de la sugestión, que es universal, que no es propio de la histeria, sino que es una característica de los seres humanos, ser proclives a la sugestión, a ser sugestionables. Perfecto, acá Macarena lo dice. Respecto al texto de Freud, Historia del movimiento psicoanalítico, ¿tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Qué sería lo más importante de ese texto? ¿Qué les parece? Más allá de que él arranca, yo soy el único acá que se ha ocupado del psicoanálisis, bla, bla, bla. Nadie sabe mejor que yo lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis arranca ¿cuándo? Ahí Bien, acá Ulises, Maggie y Micaela hablan un poco de determinar qué es psicoanálisis, qué no es psicoanálisis en ese contexto histórico, ¿no? Uno de los hitos de pasaje, como habla Micaela, es el abandono del método hipnótico, ¿no? Y el comienzo con la asociación libre. El abandonar la teoría de la seducción, que estaba presente en los estudios de la histeria con Breuer,
la teoría del trauma, en ese sentido, como sujeto, como suceso individual, biográfico, personal, y asequible mediante la catarsis en estado hipnótico, el abandono de toda esa teoría y esa metodología, y el pasaje a la sexualidad infantil como un fenómeno universal en los seres humanos, a la asociación libre, y el abandono, obviamente, de la hipnosis. Esa soy yo. Hay como un eco tuyo. Sí. Sí, es importante porque escribe el texto, porque es un texto político que hace la función de la historia como relato y usada políticamente, porque siempre está la pregunta de por qué en 1914 hacer una historia del movimiento psicoanalítico, porque había una necesidad de esgrimirse como padre del psicoanálisis, de deslindar que no es psicoanálisis, y también de establecer quiénes quedaron por fuera del movimiento, que era Adler y Jung, ¿no? Es un momento muy particular de delimitar. Escucha mejor la tuya, che. ¿Alguna otra pregunta del movimiento? Vayamos, si quieren, a las diferencias con Jung y con Adler. ¿Cuáles son las diferencias con Jung, entre Freud y Jung? Acá ponen la libido. Bien. En el esquema junguiano hay una desexualización total del concepto de energía. ¿Sí? Ahí la libido, dice Maggie, que para Jung es desexualizada. El inconsciente colectivo que plantea Jung. Jung habla del inconsciente colectivo. Bien, ¿qué era el inconsciente colectivo? Como diferente al inconsciente personal.